Eh, Vamos a hablar el día de hoy de otro de los atributos de Dios. Y el atributo de Dios que vamos a estar viendo el día de hoy es la soberanía. Si se acuerdan, el de la semana pasada hablamos de la grandeza de Dios y les mencioné lo que son los atributos de Dios. Les mencioné la definición, y no es la definición bíblica, es la definición que encontré en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que se supone que es el que rige todos los términos usados en el lenguaje español. Y ahí los atributos de Dios se mencionan como las perfecciones de la esencia de Dios. Y me gusta la definición. Las perfecciones de la esencia de Dios es que todo lo que sea de Dios es perfecto. Todo lo que sea una característica de Dios, sus atributos, su carácter, su obra, todo es perfecto. Y eso encaja en el atributo de la soberanía. Dios es perfectamente soberano. Y como vimos la semana pasada también, los atributos de Dios no los podemos ver aparte y decir, vamos a ver la soberanía, y no se nos va a atravesar ningún otro atributo. Todos los atributos de Dios funcionan entrelazados uno con otro, y funcionan así porque Dios es eterno y es perfecto. No podemos quitar la santidad de Dios para decir únicamente Dios va a obrar en su soberanía. La soberanía de Dios se rige por su justicia, se rige por su santidad. Y no podemos quitar la justicia y la santidad para tratar de entender un atributo solo, porque Dios no es así. Pero podemos ver que apoyado en la justicia y la santidad, Dios obra soberanamente en todo. Y cuando digo en todo, la palabra griega para todo significa todo, o sea, todo. En todo obra soberanamente Dios. Y si ahorita pensamos en un rey soberano, piensa en algún rey de la historia que haya visto ahí en la escuela o en algún relato. Y cuando pensamos en un rey y pensamos que es un rey soberano, es alguien que ejerce su poder sobre un determinado territorio, sobre determinado número de personas, y lo ejerce de acuerdo a su voluntad, y lo ejerce para él sobre las personas. Y ese poder que ejerce, normalmente lo ejerce sin tener mucho cuidado de qué sucede con los gobernados. Lo único que le interesa es que los gobernados tengan para pagar o vayan a la cárcel. Y no estoy hablando del SAT, que Jorge lo conoce muy bien, pero pues así es. Ya ahora en nuestra cultura también no tenemos gobernantes, no tenemos reyes, no tenemos monarcas, al menos en nuestro país, pero de todas maneras, o tienes para pagar tus impuestos o puedes ir a la cárcel. El que gobierna, y espero que no haya ningún político que nos oiga, no, mejor sí que nos oiga. El que gobierna normalmente no está interesado en los gobernados. La verdad es un sueño de todos nosotros. Cada vez que va a haber elecciones pensamos en una persona justa, que Dios establezca un hombre justo, que tenga, o una mujer justa, que tenga gracia y favor para los cristianos, que obre con rectitud, que se rodee de personas que amen al Señor. Y vienen las elecciones y pensamos que es el correcto y decimos, este es, Señor. Y ahora sí, cuando llega, oh Dios mío, qué terrible fue darnos cuenta que cuando andaba en campaña era una persona y ya que llegó al poder es otra totalmente diferente. Es que los gobernantes no se van a ocupar de nosotros, se deberían de ocupar, pero en realidad su interés es gobernar y ejercer un dominio. Pero Dios es diferente. Dios ejerce su soberanía a través de tres cosas principales que vamos a ver el día de hoy. La primera es que tiene un poderoso control sobre toda situación. Sobre toda situación Dios tiene el control, y es un control poderoso. Es algo que no simplemente Dios decide hacer una cosa a ver cómo le sale. Dios lo hace porque está seguro de lo que está haciendo, porque tiene un plan, un propósito para cada una de las cosas que Él hace.
Y ese poderoso control, Dios lo ejerce a través de tres cosas también. La primera de esas cosas es que Dios lo ejerce, su control, desde su posición. Y esta es una parte bien interesante. Vamos a ver el Salmo 97, el versículo 1, y dice: el Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas. Alégrense las muchas islas, regocíjese la tierra, el Señor reina. Y cuando dice el Señor reina, no está hablando de un periodo de tiempo. Se está refiriendo a que el Señor ha reinado, el Señor está reinando, sigue reinando y reinará para siempre. Por eso es que nosotros debemos de alegrarnos y debemos de emocionarnos con saber que el Señor es el que está reinando. El pueblo de Israel aprendió esto de una manera un poquito fuerte. Si se acuerdan el relato cuando el pueblo de Israel demanda un rey, y el primer rey del pueblo de Israel es el rey Saúl, y el pueblo quiere un rey, y el profeta habla al pueblo y le dice: ¿para qué quieres un rey? Un rey te va a poner diezmo, o sea, dice, te va a diezmar. Quiere decir que les iba a quitar de sus ingresos. Dice: un rey quitará vuestros hijos y vuestras hijas. Dice: ah, caramba, sí, los tomarían para sí mismos, a las hijas como esposas y a los hijos para su ejército. Y la gente de todos modos dijo: queremos un rey. Y cuando llegó Saúl, oh Dios, primero llegó Saúl arrasando y no había quien se le pusiera enfrente, ningún ejército. Y aparte Saúl era de buena estatura, porque dice que cuando el profeta lo ve a lo lejos y sobresale. O sea que era alguien que tenía una presencia así fuerte y empieza a gobernar y empieza a ser duro para la guerra, pero se empieza a olvidar de Dios. Y conforme se olvida de Dios, el pueblo empieza a sufrir. Y lo que les dijo el profeta exactamente sucedió. Impuso cargas, impuso impuestos, tomó al pueblo para ejército y tomó mujeres del pueblo para su casa. Exactamente lo que les dijo el profeta se cumplió. Pero Dios no gobierna de esta manera. A veces pensamos que por ver a una persona como Saúl, que fue puesto por Dios, establecido por Dios como rey, pensamos que así es Dios. Y hoy que estamos en el Día del Padre, muchas veces esto nos sucede con los papás. Y tenemos un papá y la imagen que ese papá formó en nosotros influye mucho en cómo vemos nosotros a Dios y cómo nos relacionamos con Dios. Y agraciada o desgraciadamente, la vida de todos nosotros está marcada por un papá, o por su presencia o por su ausencia, o por su buen proceder o por su mal proceder. Y normalmente pues recordamos los errores de los padres, pero ese padre no es Dios. Dios obra soberanamente desde su posición reinando. Y dice el Salmo 113, 4, 6. Dice: excelso sobre todas las naciones es el Señor. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Su reino, su gloria y su poder están sobre los cielos, y desde ahí el Señor gobierna a todas las naciones. Pero dice una frase un poquito difícil de entender. Dice que se humilla para mirar lo que hay desde el cielo y lo que hay en el cielo y en la tierra. Dice que Dios se humilla. Dios había hecho perfecta la creación y había hecho perfecto el lugar donde el hombre iba a morar. Pero por la maldad de Satanás y por el pecado del hombre, la tierra se corrompió y el hombre se corrompió también y fue pecador. Ahora Dios tiene que humillarse para ver a todos los pecadores y la tierra sometida a maldad, para estar viendo qué es lo que sucede.
Y dice, pero también dice que observa los cielos. Sí, en los cielos hay una lucha espiritual. Satanás no es un ser de carne y hueso. Satanás no es un ser natural, Satanás es un ser espiritual. Y está peleando en el cielo por las cosas que suceden en la tierra. En ocasiones perdemos de vista que todo lo que sucede en la tierra tiene un origen espiritual, tiene un origen en los cielos que nosotros vemos cumplido en la tierra. Y claro, como dice la Biblia, Satanás se disfraza de ángel de luz y tan se disfraza que entró delante de la presencia de Dios a decirle: déjame zarandear un poquito a Job, préstamelo para sacudirlo. Y en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que esto no era algo casual. Jesús le dice a Pedro: ay, Pedro, acaban de pedirte, Satanás acaba de pedirte a ti para zarandearte, y tú dices que vas a ser firme. Satanás está buscando cómo hacer que nosotros perdamos de vista que Dios es el que gobierna. Y si no, échale una vista a todo alrededor. ¿A poco no parece que todo está fuera de control? Ahorita está la gente tan asustada, la pandemia, las muertes endémicas, la violencia desatada. ¿Quién va a poder con esto, Señor? ¿Cuándo va a sobrar? Perdónenme que me da poquita risa. La pregunta es: ¿cuándo has dejado de obrar? Dios no ha dejado de obrar para nada. Él sigue reinando y desde los cielos Él reina de su posición. Y si vemos otro ejemplo en la Escritura, en el capítulo 4 de Daniel, podemos ver lo que le pasó al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor fue establecido por Dios. Y dices, ¿cómo es posible que Dios estableció a un Dios que sometiera al pueblo de Israel? Dios estableció al rey Nabucodonosor. Y el rey tiene un sueño, y el que viene a interpretar el sueño es Daniel. Y mandan traer a todos los sabios y adivinos y encantadores y a Walter Mercado y a todo lo que se pudo. Y no le pueden decir al rey de qué se trata el sueño. Y entonces traen a Daniel. Y es bien curioso porque dice que Daniel, llamado Belsasar, y luego más adelante habla del rey Belsasar, pero son dos diferentes, no se vayan a confundir. Porque yo sé que ahorita llegando a su casa van a llegar a agarrar la Biblia y me voy a ir al capítulo 4 de Daniel para ver bien la historia. Bueno, no se vayan a confundir. Belsasar con T, Belsasar es Daniel. Y hay otro rey que es Belsasar, que es hijo de Nabucodonosor. Para hacerles cortito el relato, Nabucodonosor reinó, gobernó y ejerció el poder que Dios le dio. Y cuando tiene este sueño, él vio un sueño en el que no entiende lo que está pasando y le manda a llamar a todos los que pudieran adivinarlo. Y finalmente Daniel es el que le dice precisamente de qué trata el sueño. Y le dice: rey, ese sueño eres tú. Y significa que si tú no reconoces quién gobierna, tú vas a vivir lo que dice el sueño y tú vas a ser como las bestias del campo y te arrastrarás y comerás de lo que comen de las hierbas que comen las bestias del campo, y vivirás a la intemperie y estarás allá afuera sin protección. Imagínate Daniel diciéndole esto al rey, y no se lo está diciendo a un rey chiquito, a un rey que gobierna una regioncita. Nabucodonosor era el rey más poderoso de esa época. Tenía dominio, ni los persas se habían podido levantar contra Nabucodonosor. El imperio romano todavía no era nada. Se levantaban y Nabucodonosor los apaciguaba. Él tenía todo el poder. Imagínate Daniel diciéndole: pues fíjate, Señor, que o reconoces quién gobierna o todo eso te va a pasar a ti. Y Daniel interpreta el sueño y se va. Y dice que 12 meses después, habiendo reinado con gloria, Nabucodonosor voltea y ve Babilonia y dice: ¿no es esta la Babilonia que yo creé? ¿No es esta toda mi majestad y mi poder? Y se siente inflado de orgullo Nabucodonosor. Ahí
En ese mismo momento, Nabucodonosor es despojado de toda su majestad y empieza a arrastrarse como una bestia, comiendo hierbas como comen los animales, y dice que el cabello y las uñas le crecieron en tal forma que el cabello era como si fueran las plumas de las águilas. ¿Dónde tienen plumas las águilas? En todo el cuerpo. Nabucodonosor parecía un osito, lleno así de cabello por todos lados, y arrastrándose en el piso y comiendo hierba del suelo. ¿Te imaginas un rey, después de todo su esplendor, ahora arrastrándose en el suelo? Eso le pasó nada más porque no reconoció quién gobernaba, porque dijo: yo soy el que hice Babilonia, y yo soy el rey que mantiene este imperio. Y el Señor le dijo: no, yo te mandé mi mensajero. Y le habla el Señor directo y le dice: yo te mandé el sueño y te dije que si tú no reconocías quién gobernaba, esto te iba a pasar. Y le pasa de inmediato. Vamos a ver Daniel 4, 34 y 35, que es la parte menos triste de la historia. Dice: pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Es que Dios ejerce su soberanía desde su posición y le ejerce a través de su poder. Todo lo que ustedes vean que la gente les quiera decir que es algo bien poderoso, bien power, como dicen los chavos, no se compara al poder de Dios. Dios está ejerciendo su soberanía a través de su poder, y ese poder es un poder benéfico para su creación. Cuando oímos del poder de un rey, nos imaginamos el ejército, nos imaginamos las peleas, las batallas fuertes y el rey imponiéndose. Pero el poder de Dios es diferente. Dios se manifiesta su soberanía a través de su poder. Isaías 43:13 dice: aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién lo revocará? Dura está esa palabra: yo actúo, ¿y quién lo revocará? ¿Alguna vez han pensado que orando pueden cambiar los propósitos de Dios? No se puede. No se puede. Nosotros podemos orar a favor de muchas cosas, pero únicamente van a ser cambiadas aquellas que Dios desee que sean cambiadas y que estén dentro de su propósito. A veces lloramos por una persona y no se sana. Y dices: ¿por qué por esta persona oraron y ¡pum!, se paró, caminó y corrió? Y por esta no se sana. Porque sanar a la persona está en la soberanía de Dios, no en nuestra elección. El Señor nos dice nada más: ora por los enfermos, impon manos y sanarán. Hasta ahí tenemos que hacer. Creemos, imponemos manos, oramos y sanará por la voluntad de Dios.